dos aclaraciones. Una es cuando comentábamos de la paciencia que hay que tener y el ejemplo que usábamos de azotar la puerta y de amar a la esposa, y que el Señor nos dice, cuidado porque es mi hijita. Pero la otra parte también, hermanos, hermanas, el esposo es hijito de Dios. Hace años el consejo de mi papá para unas ovejas fue: hermano, trata a tu esposa como una reina. Y al tiempito el hermano regresó diciéndole a mi papá: hermano, la traté como una reina y se la creyó, ahora me trata como lacayo. No se trata de eso. Ambos somos coherederos de la gracia de la vida. Debemos amarnos, debemos cuidarnos, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y la segunda aclaración fue con el dibujo de ayer. No se alcanzaba a percibir, pero el ave que está volando, la paloma que está volando, se está burlando del perro. Tiene el pico abierto con la lengua salida, como diciendo: a que no me alcanzas, lero, lero. Y ahí va el perro. Sea cual sea el nivel de injusticia o de burla que recibamos, volteemos a ver a la roca. ¿Ok? Bueno, entonces, quisiéramos ver el peligro número 3 que debemos cuidar. Les recuerdo que los animo a que estén leyendo Números a partir del capítulo 20 y lo que aparezca ahí, relacionarlo con lo que vamos a estar viviendo. Capítulo 21. Vamos a leer solo del versículo 4. Los espero. (21, 4 al 6). Dice: después partieron del monte de Hor, donde habían dejado a Aarón, que falleció, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mucho pueblo. Recuerden, en Primera de Corintios dice: de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. Y otra vez vemos que se vuelve a cerrar el embudo y hay más gente que queda fuera. ¿Por qué? ¿Cuál fue el peligro? ¿Cuál fue lo que tuvieron que enfrentar y que muchos no pasaron? El desánimo. El desánimo es uno de los grandes últimos enemigos que van a impedir la entrada de mucho pueblo de Dios a Canaán. Ayer estuvimos leyendo Primera de Corintios 10 y en el versículo 9 deja muy claro que Pablo usa este ejemplo específico como algo de lo que hizo caer al pueblo de Israel. 1 Corintios 10:9. Hace unos días estaba platicando con un hermano muy querido, nos conocemos desde hace 26 años, y usó un término que me gustó: fatiga escatológica.
Dice, el pueblo de Dios está experimentando fatiga escatológica. Y este hermano era el que comentaba que los jóvenes pueden pensar, ¿fatiga de qué? Hermano, llevamos años esperando. Y empieza ya a hacer una carga los años que pasan y que no vemos lo que hemos esperado por tanto tiempo. Fatiga escatológica, me gustó. Es uno de los grandes enemigos que se van a manifestar. Es uno de los últimos peligros que van a dejar fuera a muchos, aunque parezca inofensivo. Es que no estamos hablando de inmoralidad, no estamos hablando de asesinato, no estamos hablando de algo, es solo desánimo. Y aunque parezca sutil, va a ser la causa para que muchos abandonen la mesa del Señor. Tarde o temprano, todos vamos a experimentar fatiga escatológica. Es parte del viaje. Es parte de lo que comentábamos ayer. Cuando más nos vamos acercando al destino, más empieza a hacer mella el cansancio. Si el desánimo lo experimentaron gigantes como Job, como David, como Elías. Elías estaba tan desanimado que se quedaba dormido. Y un ángel mismo venía a servirlo, venía a darle comida. Come, Elías, porque te espera un largo camino. Comía y se volvía a dormir del desánimo que tenía. Si Elías lo experimentó, hermanos, Elías lo experimentó en la cúspide de su éxito. Lo vivió Jeremías también. Hasta maldijo el día de su nacimiento. Está proclamando la gloria de Dios y después, y maldito sea el día en el que nací. Y empieza a hablar y hablar y hablar de toda su carga. El asunto es, cuando enfrentemos ese desánimo, cuando después de aguantar tantas injusticias y haber luchado tantas batallas, venga ese cansancio, venga ese desánimo, ¿cómo vamos a reaccionar? Y si ahorita estás contentito, gloria a Dios. Pero preparémonos porque ese día va a llegar. El desánimo presenta dos caminos a seguir. Puedes honrar a Dios. Es bienaventurado el que confía en Jehová. Cuando un niño deposita su confianza en ti, tú no quieres defraudarlo. Escoja usted por mí, hermano. Escoge el lugar que usted quiera por mí y te voy a escoger el mejor. Y cuando nosotros estamos pasando por el desánimo, por una circunstancia difícil y le decimos, Señor, escoge tú por mí, entonces le damos honor al Señor y Él se va a asegurar que sus hijitos tengan el mejor lugar si tenemos una buena actitud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo experimentó Asaf, que también pasó por el desánimo. Y el desánimo no viene porque estemos fallándole al Señor, viene cuando nos estamos guardando como Asaf, cuando estamos corriendo en pos de Él y volteamos a ver, pues si le va mejor a los que no se esfuerzan. Pero luego Asaf dice, hasta que entré en el santuario, hasta que entré a la presencia de Dios. Y él mismo dice, tan torpe era yo. Se empieza a echar él, andaba como bestia. O sea, hermanos, cuando perdemos de vista al Señor, Asaf dice como que estamos como bestias, como gente torpe, porque no estamos volteando hacia el Señor. Así que cuando viene el desánimo, dos opciones. La primera, voltear a ver hacia el Señor.
O la siguiente es ser destruido por causa del desánimo. Una de dos. Y va a venir, y el desánimo va a venir. Y si decimos, yo ya lo he experimentado, hermano, ciñan sus lomos, hermanos, porque viene mucho peor. Si es a la luz de lo que estamos viendo, que van a empezar las batallas a arreciar, vamos a enfrentar desánimos muy fuertes. Uno de esos desánimos puede ser: el que era mi mejor amigo ya abandonó la mesa y ahora resulta que ya ni lo puedo ver, que ni me puedo comunicar con él. Ay, no solo aquel también, todo el grupo abandonó la mesa y ahora estoy solito. Porque muchos van a abandonar la mesa. Las dificultades suelen sacar a luz lo mejor o lo peor de cada uno. Las dificultades producen o un aroma rico o un aroma repugnante. Espiritualmente, hermanos, despedimos un aroma. Espiritualmente tenemos aroma. ¿A qué hueles tú? ¿Se han dado cuenta que cuando pasa alguien, sobre todo las señoras mayores, las viejitas, pasan y huele como un perfume fuerte? Y si lo usa siempre, uno ni tiene que ver y ahí viene la hermana fulana, porque va pasando con su aroma. Hace años me subí a un transporte público en Ciudad de México, un deporte extremo, y se subieron unos pedigüeños, ya habían acabado su jornada laboral de pedir y ya iban de regreso a donde vivieran. Uy, hermanos, qué olor. Iba yo ahí paradito y ni siquiera me tenía que acercar. Yo sabía que esos niños que no se habían bañado tal vez en su vida, y sin ser mala gente, pero qué desagradable. ¿A qué olemos espiritualmente? Ahora, si yo cargo a ese niño y paso mucho tiempo con él y jugando y mira y que acá, que cuando regrese a mi casa, ¿a qué creen que voy a oler? A vagabundo. Pero si paso a un establo y abrazo a un corderito y paso todo el día con ese corderito, ¿a qué voy a oler? A corderito. Cuando entramos a la presencia del Señor y pasamos tiempo con Él, como Zacarías, cuando recibió la revelación del ángel Gabriel, él estaba ofreciendo incienso, y estando en la presencia de Dios, él podía salir al pueblo y su aroma era de incienso. Espiritualmente, hermanos, cuando oramos, tenemos un aroma que era penado con la muerte si alguien lo repetía, pero el sacerdote podía oler a ese aroma, porque él era el que ofrecía ese incienso. Era tan puro, tan delicado, que era solo para Dios, solo para ofrecérselo a Dios. Y cuando nosotros oramos, viene esa frescura para nosotros, ese aroma que lo atrae a Él. Acuérdense que el cordero se casa con una cordera. Ay, aquí huele a mi amada. Y se acerca Él a nosotros. Si tenemos una buena actitud, si pasamos tiempo con el cordero. Ayer mencionábamos la importancia de leer la Biblia. Yo había querido compartir algunas claves para estar peleando la buena batalla. No nos va a dar tiempo, pero ayer mencionamos la Biblia. Hoy quisiera animarlos a que nos pasemos más tiempo en el lugar secreto en oración. Hace años los ojos espirituales de mi papá fueron abiertos y tenemos nuestras reuniones en la casa en San Luis.
Y él dice que en una esquina sus ojos fueron abiertos y vio un ángel. Pero el ángel no era un ángel mensajero. A veces se percibe que se agregan al tiempo de alabanza y ministran al Señor junto con nosotros. Este ángel era un guerrero. Lo interesante, entre otras cosas, es que cuando mi papá vio esa visión, fue en una reunión de oración, en un tiempo de oración. Es una señal que el Señor nos da. Si ustedes quieren conquistar, tienen que pasar más tiempo en oración. Y su ayuda va a estar con nosotros. Y ese aroma a incienso va a estar con nosotros. Mis hermanos, pasan cosas muy determinantes en las esferas espirituales. Con el favor de Dios lo vamos a ver en la segunda sesión de este día. Se están librando batallas y nosotros estamos haciendo uso de esa arma maravillosa que es la oración. El Señor se va a acercar a nosotros y va a pelear por nosotros. Esto, a colación de lo que decíamos de orar, nos da un aroma que a Dios lo atrae. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es determinante para este tiempo final. Dios nos está dando las respuestas del examen. Cuando estudiábamos y nos decían, prepárense niños, porque va a haber examen, y de una materia que no dominábamos, el sustazo aquel, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el maestro nos decía, estas van a ser las preguntas? Estúdienlas. El que no sacaba 100 era porque no quería, y el que reprobaba era porque de plano estaba en la lona. Así el Señor viene con nosotros a partir de Números 20 y nos dice, estas son las pruebas que van a pasar, pueblo mío. Estas son las pruebas que están por enfrentar, y nosotros tenemos que atesorarlo porque van a llegar. Vamos a enfrentarlas tarde o temprano, y va a haber un juicio sobre nosotros si no aprobamos el examen. Y la gloria de poder llegar con una buena calificación delante de nuestro Padre está disponible para nosotros si actuamos conforme a lo que Dios nos está enseñando. Aprovechemos, porque es trágico, pero todavía somos muchos. Anoche platicaba con los hermanos Ordóñez y seguíamos recordando cómo mucha gente a lo largo de los años ha quedado fuera. Ustedes, los más antiguos, si ven fotos de, no sé, cuando estaban tal vez edificando aquí el templo o en alguna actividad o en los campamentos, y vemos fotos, este ya no está, todo este bonche ya no está. Estuvimos compartiendo con los hermanos Valdés en fin de año y pusimos unas fotos ahí del recuerdo. Y pasaba eso, mira, no está, pero ella está sirviendo al Señor, este está sirviendo al Señor. ¿Qué va a ser de nosotros, mis amados? No, yo estoy muy contento, yo amo mucho a los pastores y yo no me desanimo, pero lo que viene, estamos estudiando no para lo que hemos vivido, sino para lo que viene, para, terminado todo, estar firmes y esperando a nuestro glorioso Señor Jesucristo. El cansancio es muy mal consejero, eso nos lo dice mi papá. El cansancio es muy mal consejero. Cuando estás cansado, tomas decisiones embravecido, fastidiado, pero el desánimo lo es también. Cuando estamos desanimados es un muy mal consejero el desánimo. Nos hace decir y cometer tonterías, como lo hizo el pueblo de Israel en su fastidio. Dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Les acababa de sacar agua de la piedra. Por su culpa Moisés no iba a entrar. Dicho sea de paso, yo sospecho que los que fueron piedra de tropiezo para Moisés no recibieron la gracia para entrar a Canaán. Pero después de ver se estaba cumpliendo el año 40, tantas obras del Señor, tanto cuidado del Señor. Por eso es bueno anunciar cada mañana su misericordia cuando se despierten, hermanos. Traten de acordarse siempre de decirle al Señor: hoy vas a ser misericordioso conmigo. Hoy vas a mostrar tu misericordia conmigo. Yo no sabía, pero hay un mandamiento que también este año que pasó, lo vi en la Biblia. Un mandamiento para el pueblo de Dios. Y es que todos los días de nuestras vidas tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor, de Egipto. ¿Cuántos lo hemos practicado? Eventualmente, por lo menos cada Santa Cena deberíamos de recordarlo, pero todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú moviste a aquella persona para que le hablara a mi abuelita, que le habló a mis papás, que me habló a mí. Gracias, Señor, por aquel accidente que pasó en el que yo pude darme cuenta de que tú me estabas llamando para perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por esta situación que moviste. Gracias porque yo hubiera acabado como aquel mi compañero si no me hubiera sacado de Egipto. Y estar recordando sus obras todos los días de nuestras vidas para que cuando llegue el desánimo nos halle bien fortalecidos en el Señor, bien recordando las obras de Dios. Entonces pasa esta situación que trae desánimo al pueblo. Después de años de caminata, unos versículos antes, ellos decían que hubieran preferido morir junto con sus hermanos. Parece que se refieren a Coré y su séquito. O sea, ay, este desierto y yo no veo ningún Canaán. ¿Saben qué? Mejor hubiera sido que nos muriéramos con Coré. ¿Qué cosa? Al que se le abrió la tierra y se lo tragó el infierno. Se fue vivo al infierno junto con su séquito. Mejor como él. Yo hubiera querido tener la fortuna de la actriz fulana. Yo hubiera querido tener la mansión del deportista fulano. Oye, pero él es bien pecador. Pues sí, pero mira qué bonito vive. Y así hubiera vivido yo si hubiera seguido, si yo era bien buen deportista, si yo era bien inteligente, si yo era bien bueno para el drama. Hubiera seguido por ahí, y recordando o pensando en Egipto. ¿Por qué? Porque me cayó el desánimo. Aquí vemos algo interesante. Es que el asunto de Egipto y Coré siguió escondido en un rincón del corazón del pueblo. Nunca pudieron desprenderse de Egipto. Después de 40 años que el desierto estuvo haciendo su obra en el pueblo, y seguían volteando hacia Egipto, seguían pensando en el mundo. Y tal vez Moisés pensó: ya la hice, ya este pueblo está bien bonito, ya no me han vuelto a mencionar Egipto. Llevamos como 25 años y nadie se ha quejado de Egipto. Ahí seguía. Los puerros y las cebollas y los pescados y los melones y las sandías. ¿Saben por qué? Y esto es histórico. ¿Por qué los egipcios les daban ajo a los hebreos? Para que estuvieran bien sanos y poderlos explotar. Porque como tú eres mi esclavo, enfermo no me sirves. Así que éntrele al ajo. Muy bueno, por cierto. Y ellos: ay, yo quisiera el ajo. Ignorante, es para explotarte, para eso te lo daban los egipcios. Y nosotros en el mundo: ay, pero si en el mundo tan bonito, tan fácil, no, pero yo hago el holocausto, yo hago mis lecturas, yo amo a los hermanos, pero Egipto en el corazón. ¿Y qué fue lo que hizo que detonara ese recuerdo por Egipto? El desánimo. No es muy buena idea contar cosas
de uno, pero a mí me pasó hace años. Me desanimé. Lo bueno es que mi queja fue con mi pastor y no había nadie más. Y no contra mi pastor, con mi pastor. Es que fíjate, y es que acá, y es que... Y saben que hablé como necio, después de años de caminata con el Señor, por tonterías. Es que se me acumularon muchas cosas. Le doy gracias a Dios que no me quedé tendido en el desierto en ese momento. No blasfemé, no renegué, no nada. Pero hablé como necio. Y nada me garantiza que si vuelvo a caer en esas chiflazones, voy a librarla para la próxima. Le doy gracias a Dios que me perdonó, que me restauró, pero con su ayuda no quiero volver a ceder ante el desánimo. Saca a luz lo que tenemos, nos hace sentir que somos dignos y aparentemente fluimos mucho al lugar bajo y ¡ay, qué hermosa la humildad! Pero si Egipto sigue en el corazón, entonces no vamos hacia el lugar bajo. Y otra vez, es queja por el maná. Me acuerdo que mi maestro en el Instituto de Deuteronomio, que no digo quién es, pero que lo estoy viendo, ponía un ejemplo muy interesante. Allá en Guatemala hay una cadena de restaurantes que se llama Pollo Campero, varios de ustedes lo conocerán, muy rico el pollo campero. Pero el hermano José ponía el ejemplo de que cuando la gente trabaja en Pollo Campero, tienen derecho a comer algunas piezas de ahí, como trabajadores. Y uno quisiera, y más cuando hay escasez allá en Guatemala, no hay para comer pollo campero. Y uno quisiera poder tener acceso a comer ese pollo tan seguido como fuera posible. Pero la ilustración, la historia es de que los que trabajan en Pollo Campero, cuando llega la hora de la comida, ¿qué? ¿Unas pizzas o salimos o qué? Pues ahí está el pollo campero. Pollo campero. Pero sí está bien rico. Pollo campero, nada más el olor. Me huele a trabajo, me huele a injusticias. Pregúntenle a mis primos, el hermano José y el hermano Samuel, si les gustan las crepas. Y ellos podrían comer crepas todo el tiempo que quisieran. Las traen hasta acá. El olor lo traen hasta acá porque trabajan ahí. Ahora imagínense el maná. Durante 40 años, maná. Eventualmente comerían carnita porque llevaban ovejas. Pero era su dieta continua, todos los días. Por eso hemos aprendido que no le podemos echar al pueblo de Israel. Eso sí que eran aguantadores. 3 días sin tomar agua. Tener sed es horrible. Es todavía más feo que tener hambre, aunque no lo crean. 3 días y con sus chiquitos llorando y aguantando. Vamos a Canaán, vamos a esforzarnos. Ahora sí no le vamos a fallar al Señor. Hasta que, agua, y por fin agua salada, amarga. Ay, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí que no hay agua? Y maná, y maná, y maná, y más maná. Cerrando el viaje, cerrando esta caminata en la que estamos, es maná lo que tenemos. En ocasiones se quejó el pueblo llorando, recordando lo que comían en Egipto, comparándolo con el maná. Cuando el pueblo de Israel quiso carne, si han hecho dietas así, por ejemplo, hiperproteicas y solo comen carne, una vez mi hermana y yo se nos ocurrió hacerlo. Desesperante. Ay, toda la carne que quiera, sí.
A los días estábamos un cerealito, por favor, un cerealito. Mamá, danos permiso, un cerealito. Pero si puedes comer carne, no, quiero un cerealito, ya de carne estoy hasta acá. No solo puedes carne, entonces mejor ni ceno. Yo estoy harto de la carne. Ahora al revés, si solo es maná y maná y maná, ay, me acuerdo de aquel ribeye que me comí. Me acuerdo de aquella rachera que armé en casa de mi compadre. Y le dice el Señor a Moisés: Moisés, mañana, ya los escuché, mañana va a haber carne. Y dice Moisés, en su relación con Dios, ¿verdad? No por incredulidad o tal vez con una poquita, pero acudiendo a la fuente y sin queja, y le dice: Señor, ¿de dónde voy a sacar carne para toda esta gente en el desierto, ni en Egipto? Y la respuesta del Señor es: ¿se ha acortado la mano de Jehová? Cuando venga el desánimo, hermanos, y veamos, es que es todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, y otra vez, y vamos a la iglesia, y pórtate bien, y haz el holocausto, y el concurso bíblico, y la memorización, y el estudio en casa. ¿Dónde voy a conseguir pareja matrimonial? ¿Dónde voy a conseguir un buen trabajo si no tengo contactos? ¿Se ha cortado la mano de Jehová? El Señor está pendiente de nosotros, hermanos. Recuerden lo que dice Pablo en Corintios: la roca iba siguiendo al pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que debió haber hecho el pueblo, voltear a ver, y es la gran columna de nube en este desierto donde nadie puede sobrevivir, donde el sol te mata, y esta columna es aire acondicionado en el desierto. Y en las noches que el desierto es muy frío, y calefacción con esta columna de fuego. Aquí está el Señor con nosotros. Y cerró el mar rojo y se tragó a mis enemigos, y nunca más he vuelto a ver a los egipcios. Tendremos otras luchas, hermanos, pero desde que nos bautizamos no hemos vuelto a ver a ningún egipcio que nos haga daño, pues, espiritualmente. Cuando estemos en el desánimo, pensemos: ¿se ha cortado la mano de Jehová? Llevo un mes buscando trabajo y no lo encuentro. Mis hijos tienen hambre, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Se ha cortado la mano de Jehová? Y no veo ese avivamiento que tanto estoy esperando. Ahorita lo vamos a mencionar. No menospreciemos lo mucho que Dios nos da. Aunque es cierto que anhelamos probar la abundancia que va a haber al cruzar el río Jordán. Si hemos estudiado la historia de la iglesia, si hemos estudiado los avivamientos, quisiéramos esa vida. Anoche me contaba el hermano José de un hermano del siglo pasado, un hombre de Dios, preciosísimo. Y solo con una característica que me contaba el hermano José que tenía este hombre, yo pensaba: ¿cómo quisiera yo eso? Y se lo he pedido tanto al Señor, una relación con Dios con esa profundidad. Somos Zorobabel, nacidos en la cautividad. El último gran avivamiento que tuvo la iglesia, hermanos, según lo que yo aprecio, fue cuando nacieron mis papás, en el 53, en Argentina. Y sí han habido visitaciones preciosas del Señor, pero no nos ha tocado vivir eso. Pero saben que lo que tenemos es muchísimo y no lo merecemos, hermanos. ¿Por qué estamos nosotros aquí y no como otros conocidos que están sin darse cuenta adorando a Baal? Dios se apiade de ellos. Otras iglesias en las que no hay pan. Primero tenemos que agradecer lo que tenemos. Señor, gracias por este maná. Gracias por este maná, y me gozo porque pronto voy a comer lo que comieron aquellos 2 espías. Viene una gloria preciosa.
Luchamos hoy, hermanos, luchamos hoy porque el deporte no llegue a ser un ídolo. Monterrey es muy deportista, tanto para la práctica como para el degustar el buen deporte. Creo que fue en el avivamiento de Gales, la Gran Bretaña, la cuna del fútbol. Cuando vino el avivamiento, nadie iba a ver los partidos. ¿Por qué? Porque el fuego del Señor estaba en la iglesia y nadie quería ir a ver a los partidos. Ahora, si alguien quisiera ir a ver el partido, no iba a ver, porque los jugadores estaban en el avivamiento también. Los borrachos, las mujeres de mala reputación, todos estaban buscando al Señor. Y lo que está por venir, hermanos, se sobrepasa en gloria y en maravilla a lo que hemos vivido, a tu encuentro más precioso que hayas tenido con el Señor, al encuentro más precioso que hayan tenido los gigantes de la fe que admiras. No se compara con lo que está reservado para nosotros. Y yo me gozo en la esperanza, en lo que estamos por vivir. Pero hoy tengo que ser fiel y agradecerle a Dios por el maná que Él nos da. ¿Qué habrá sentido Moisés cuando en el último año empieza a escuchar, ay, el maná, el maná, el maná? Y Moisés, con ojos de profeta, con ojos de un hombre de fe, diciendo, sí, ya estamos por cruzar, y todavía están con quejas de primer año, literalmente de primer año. No nos quejemos, hermanos, el encargado del rebaño sufre. Por cierto, los animo, esto pasa en todas partes, en todas las iglesias, pero cuando el Señor sirva maná desde este púlpito, que es el que Dios ha servido para ustedes, no nos durmamos, hermanos, no nos durmamos. Dice Malaquías, ustedes tienen machos en su rebaño y a mí me traen lo cojo, lo hurtado, lo vil, lo menospreciado. Machos que tenemos en nuestros rebaños es nuestro tiempo. Y cuando va a haber un buen partido del deporte que nos guste, lo empezamos a degustar desde antes y empezamos a analizarlo. Esta ofensiva contra esta defensiva, no, hombre, la batalla va a estar en las trincheras. A los que les gusta el fútbol americano saben, ahí va a estar el partido, en las trincheras. Lo empezamos a analizar, a degustar, y está lesionado fulano y va a estar este quarterback suplente y va a y empieza el partido y te lo puedes echar, no sé cuánto. En fútbol, soccer sabemos que van 90 minutos más lo que agregue el árbitro. Empataron, tiempos extras, wow, está buenísimo. Y bien prendidos ahí, esos son machos de nuestro rebaño. Pero cuando hay convocación a oración, está bien difícil. Bueno, 15 minutos, está bien, van 15 minutos. Señor, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros, apiádate de nosotros. Ya te pedí si tenías misericordia de nosotros, pues ten misericordia de nosotros. Y 3 minutos, lo vil, lo cojo, lo menospreciable. Y cuando se comparte en la iglesia, en prédicas de domingo normales, 45 minutos, 1 hora, hay unos que a los 5 minutos ya se están durmiendo, no se vale. Se siente feo, hermanos. Ahora, uno le habla a la roca, el predicador le habla a la roca. Pero me he dado cuenta que a veces, y como dice el hermano Marvin, pregunta, ¿quién no ha servido paja? O sea, ¿quién no ha predicado cuesta arriba? A veces uno es consciente de que no está con el fuego, pero a veces el predicador puede saber, el Señor está hablando. A veces vienen escalofríos de que el Señor habló. Y hay ovejas que duermen hasta con estilo. Hay un hermano que suele dormirse, porque esa es otra, hay quienes lo repiten y está así,
como recibiendo en el subconsciente. Otros ponen cara de seriedad como que qué profundo. El sueño que traen. Hasta estilo agarran. También me gusta aclarar. En Querétaro había una hermana que llegaba de su trabajo, trabajaba en una farmacia toda la noche y en vez de irse a descansar a su casa, iba a la iglesia y se estaba durmiendo. ¿Saben que en vez de regañarla, yo le aplaudo? Porque se esfuerza por llegar a la casa del Señor. Pero si te desvelaste el sábado porque tuviste una reunión o porque estuviste dándole machos de tu rebaño a algún partido, ten la entereza por lo menos de que, es que puro maná nos sirven. Ese maná sustenta tu vida. Ese maná te fortalece. Está todo el maná diseñado por Dios para que sobrevivamos. Y de cuando en cuando, hermanos, en este desierto el Señor nos da carne con su bendición. Celebramos la Pascua y la Pascua incluye cordero. Es un manjar, pero valoremos lo que Dios nos da. Valoremos esta mesa que Dios ha servido para nosotros. Pero si para Moisés era duro, ¿cómo será para el Señor cuando el pueblo dice, otra vez maná? Si tú eres Dios, si tú eres el Todopoderoso, si tú eres el Omnipotente, danos maná, por lo menos sabor a frutas, cámbiale, Señor. Tenemos mala actitud por el desánimo y eso hiere el corazón de nuestro Padre. Se los preparé con amor, diseñé el maná con amor para ustedes. A punto de entrar al reposo, ellos siguieron pensando en Egipto, pero ¿qué de nosotros? En nuestros tiempos de velar, como nos ordenó el Señor, nuestro Señor Jesús, velen en un contexto del fin. Pasemos tiempos, hermanos, meditando en el Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos escudriñe y nos muestre, esto no me agrada, hijo, esta actitud que estás teniendo, esto que estás manifestando, eso es de Egipto. Eso, hijo, es amor por Egipto. Sí, Señor, y salimos de ahí quebrantados y con ánimo para seguir peleando la buena batalla. Y que nos arranque cualquier amor por Egipto. Tenemos una idea distorsionada. Saben que muchos ateos lo son porque ellos tuvieron malos papás varones. La figura paterna fue ausente o fue malo, entonces ellos inconscientemente relacionan la figura de su papá con la figura del Padre Celestial. Entonces se hacen ateos. Pues si Dios es un padre, no, yo no quiero tener nada que ver con él, aún inconscientemente. Es muy importante que la figura paterna funcione como un hombre temeroso de Dios. Entonces va a haber equilibrio entre disciplina y amor y aprobación. Y con la gracia de Dios va a producir hijos sanos. Pero a veces los papás, que son buenos papás, ay, pobrecito mi niño. Dicen mis papás que cuando llegamos a Guatemala yo iba cerrero y era chico. Llegué de 7 años para cumplir 8. Habíamos dejado el colegio en el que estábamos, la casa en la que estábamos, vivíamos en Tampico y me dijo mi papá, estábamos en un seminario en Huastepec y ahí estábamos con el hermano Juan Domingo, mi tío Juan Domingo, en ese evento, y ahí se tomó la decisión que íbamos a ir a Guatemala. Entonces mi papá me cargó, era de noche, me acuerdo, ya al monstrón de 7 años, me íbamos a ir, hijo, nos vamos a ir a Guatemala. Me puse a llorar. ¿Cómo que nos voy a dejar Tampico hermoso? Es la dicha de todo mi país. ¿Cómo voy a dejar Tampico?
Entonces mi papá me dice, mira, vamos a ir a Guatemala y en Guatemala te voy a construir una portería. Ah, bueno, si va a haber portería, entonces sí aguanto el fuego. Si va a haber fútbol, sí aguanto el proceso de lija que vaya a vivir yo. Y me dejaban, cuando llegamos a Guatemala, decían, pobrecito, se está aclimatando. Y el chamaco ahí todo malcriado, mal portado, y pobrecito, y pues estaba yo empezando a coger libertades, hasta que iba corriendo en un recreo y bolas, ¡pah! Y el Señor les habló a mis papás, yo me encargué de él, si ustedes no le dan vara, yo lo voy a disciplinar a él. ¿Por qué comento esto? Porque los papás, cuando son buenos papás, tendemos a, ay, es que pobrecito mi niño, es que le fue mal, es que esto, es que aquello, y cuando lo que necesita es firmeza. Entonces creemos que nuestro Padre Celestial es igual. Voy a hacer berrinche hoy. Padre Celestial, hoy estoy muy desanimado. Seguramente va a venir corriendo mi Padre Celestial. ¿En qué te puedo servir, hijo? ¿Quieres un regalito? Pero ya no haga puchero porque me atormenta el corazón. Hace años estábamos comiendo con una familia y la niña ya grandecita empezó a medio decir cosas que no debía decir y la mamá la volteó a ver así como que es el lenguaje que nada más los hijos conocen y los hacen temblar. El asunto es de que la niña, en vez de reaccionar bien, se le demudó el rostro porque mamá la había regañado. Creo que le dijo, le habló enfrente de nosotros que ya le bajara. Y cambió su actitud y estaba con mala actitud. Y al rato yo volteé a ver a la mamá y la mamá buscándole la carita a la niña. Como que no se vaya a enojar la niña, fue una regañadita, fue una indicacioncita nada más. Pero yo la quiero mucho. Y la niña con la cara hasta acá, como síguele mamá, sígueme diciendo que me quieres, sígueme diciendo que te arrepientes de haberme llamado la atención. Uy, un daño que se le hacía a la criatura. Tenía muchos problemas. Con esa actitud y pensando que así va a ser nuestro Padre Celestial, no vamos a acabar bien la carrera. Claramente, 1 Corintios 10:9, en el contexto de que estas cosas les pasaron como sombras para nosotros, dice Pablo, no tentemos a Dios. ¿Cuándo lo dice? Hermanos, somos conscientes, no tentemos a Dios. O sea, no le andemos jugando como que mira, que me quejo y me voy al mundo y me acuerdo del mundo y me acuerdo de Egipto y me desanimo y me pongo no tentemos a Dios. ¿En qué contexto lo dice Pablo? Cuando los picaron las serpientes ardientes. En el contexto del desánimo. No le busques, hijo. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios nos está dando las respuestas de los exámenes? No le hagamos al chifladito. No le hagamos al consentidito. El desánimo es tentar a Dios. La queja por el desánimo, lejos de ser justificada, abre la puerta a la serpiente antigua. El desánimo hace que entre la influencia de Satanás al pueblo de Dios. Olvidémonos del mundo. Faraón es rey de Egipto y él hace lo que quiere con los egipcios. Él quiere atacarnos a nosotros, él quiere dejarnos fuera a nosotros. Y él sabe que cuando caemos en el desánimo es un momento muy oportuno para hacernos caer. Y que entre su influencia. ¿Se acuerdan que se quejan y llegan serpientes y los muerden y les inyectan el veneno?
Un momento en el que la serpiente nos puede inyectar el veneno es cuando nos desanimamos. Es un mensaje de Dios antes de entrar a la herencia, y es: o dejas de quejarte y dejas esa mala actitud por el desánimo, o te vas a abrir a que llegue la serpiente ardiente y te inyecte su veneno. No sé, hermano, hermana, tal vez hoy llegaste desanimado, es parte de la caminata, pero ve cambiando de actitud. No es si el pastor te regaña o no te regaña, es que te abres, y dice el texto que Dios mandó esas serpientes. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Hoy todavía es tiempo. No leímos todo el texto, pero ¿se acuerdan que Moisés levanta un asta y una serpiente de bronce, que es una figura del Señor Jesús, y cuando voltean a verla, reciben sanidad del veneno de la serpiente? Y es maravilloso, y para evangelizar es un texto muy bueno. Pero hoy es tiempo de voltear a ver a aquel que fue levantado para salvación nuestra, pero con arrepentimiento. Algunos hasta su forma de vivir es desanimados y por lo tanto quejándose. ¿Se acuerdan? Arrepentimiento, la palabra griega es que voy en esta dirección y doy un giro de 180 grados y dejo de vivir desanimado. Es que yo ya caminé durante 39 años el peregrinaje cristiano, y solo porque me desanimé, como María, ¿verdad? Todo lo que me arriesgué por mi hermanito, y solo porque murmuré, voy a quedar fuera de la herencia. Solo porque me desanimé, si es tan normal, y porque puse carita así de puchero, y yo esperando que viniera Dios a sobarme, y lejos de eso me dice que no voy a entrar, y hoy ya siento el veneno de la serpiente que me picó, solo porque me desanimé. Solo porque te desanimaste. No es un juego, mis hermanos. Y a la próxima que te sientas así medio de capa caída, vas para arriba, poniendo tu mirada en la roca, para que te refresque, para que renueve tus fuerzas y corras el tramo que falta. Cambiemos de actitud. Dijo el Señor Jesús en Lucas: cuando vean que esas cosas acontecen, pónganse erguidos y esperen esa manifestación. No erguidos por orgullo, sino porque lo que por años esperamos está por manifestarse, o ya se está manifestando. Y hermanos, lo que está pasando ahorita en el mundo es para que estemos erguidos y que tratando de ver si ya viene nuestro Maestro, si ya viene nuestro Salvador, si ya se escucha, ahí viene el novio. Y estar nosotros velando, siempre pendientes como el mayordomo, esperando a qué hora llega mi amo, manteniendo calientita la comida, para que cuando llegue le abramos y le sirvamos a él. Lejos de andarnos quejando: mi Señor tarda mucho en venir. ¡Qué bárbaro! Ya son las 3 de la mañana, pues ¿qué está haciendo el amo? Usted cállese y póngase a hacerle la comidita y a mantenerse alerta, porque de lo contrario, en vez de venir con bendición, va a venir con fuego. Y un fuego del que tal vez, de hecho muchos no van a regresar. No fuego para disciplina, sino fuego para destrucción. Vamos a ver algunos motivos por los que llega el desánimo. Primer motivo por el que puede llegar el desánimo: porque no somos lo que quisiéramos.
porque no somos lo que quisiéramos. En el plano terrenal, porque yo no vivo en la colonia fulana, porque yo no tengo casa frente a la presa de la Boca, porque yo no manejo un carro como el que maneja Gignac, porque yo no he levantado un trofeo de la liga, y cae y te proyectas, ay, si yo tuviera ese dinero hasta buenas obras haría, porque no soy lo que quisiera. En el plano espiritual, lo espiritualizamos también el desánimo, porque no tengo la estatura que tanto le he pedido al Señor, porque todavía no soy ni apóstol ni profeta. Como nos contaba la hermana Mirna de una hermana que llegaba con su mamá diciéndole, ay mamá, es que yo quisiera alcanzar tal cosa en el Señor. Y la mamá ya anciana le dice, yo también, hijita. No, hombre, si no lo has alcanzado tú, lo que me falta a mí para alcanzarlo. No, yo quisiera esa estatura y todavía falta tanto. Y como Abraham, ¿verdad?, que se consideraba a sí mismo, estoy muerto. O sea, para lo que Dios me mandó a hacer, estoy muerto. Pero Abraham no se desanimó, porque él volteó a ver al Omnipotente. Y entonces, aunque estemos muertos, y que lo estamos, para lo que debemos haber alcanzado, estamos muertos, fijémonos en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque este mensaje no es para decir, entonces no busquemos lo espiritual. Por eso lo estamos estudiando, porque tenemos que esforzarnos más y más y más. Pero no confiemos en nuestras fuerzas. El que confía en sus fuerzas en este desierto va a quedar en el desierto. Tarde o temprano tenemos que aprender a vivir por la fe en el desierto, sosteniéndonos como viendo al invisible, que Él nos ama, hermanos, porque esa es la otra. Bueno, ahorita lo mencionamos. Porque no he alcanzado aquella victoria que he estado luchando, Señor. He pasado 3 horas cada día pidiéndote esta bendición que yo sé que tú me quieres dar, tal vez el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién más aparte de mí te ha esperado durante 3 horas por día? Y dijeras tú, ay, está la gloria de Dios en esas 3 horas. Seco, árido, muerto el tiempo con el Señor. Y tampoco dijeran ustedes, está desértico, pero el Señor me dio lo que le pedí. Porque no he alcanzado aquella victoria y no he alcanzado la estatura del varón perfecto. Entonces me desanimo. Tanto ayuno, tantos años siendo fiel con el holocausto, tantas lecturas, tanta memorización, y no soy lo que quisiera. Entonces se demuda mi rostro. Entonces hago puchero. Yo, el Señor ni le responde. Estás buscando al Señor, ni lo busques, no te va a responder. ¿Cuánto tiempo estás buscando al Señor? 1 hora, hermano. Yo lo busqué 3 y no me respondió. Así que ni le muevas, ni le busques. Y se contagia el desánimo, cuando la instrucción es más bien animarnos los unos a los otros. En el momento de esta historia que estamos viendo, Josué tampoco había alcanzado lo que él quería. Josué, el caudillo. Wow, Josué, personajazo. Mi hijo se llama Josué. Yo quiero ser como Josué. Y Josué querría ser como Moisés. Y Josué no era en ese momento. Un poquito antes de morir Moisés le dice al Señor, Señor, designa a alguien, ya que yo no voy a entrar, designa a alguien que meta al pueblo a Canaán. ¿Cómo de que alguien? ¿Y yo qué? Josué va, pues no se supone que yo era el sucesor. Todo mundo, todos los pastores en el futuro van a decir, no he encontrado a mi Josué. O este fulano es mi Josué. ¿Y quién es Josué? Yo merengue. ¿Cómo le vas a preguntar al Señor que quién es tu sucesor si aquí estoy yo? Josué no había alcanzado, hermanos, lo que llegó a alcanzar. A pesar de todo lo que había logrado, anímense, hermanos veteranos, aquel joven. Cuando yo hago
cuando he hecho lecturas desde jovencito, me gustaba compararme con los personajes de la Biblia. Yo tenía 17 años y me emocionaba pensar, wow, David tenía 17 años cuando mató a Goliat. José fue vendido cuando tenía 17 años, como yo. Bueno, y ya empezaba uno a cumplir años y se ponían metas más altas. Pensaba uno, bueno, cuando tenga 35, pues voy a ser como el rey Josafat. Porque ya después de los 40 de Moisés, ya qué. Ya después pasa uno de los 40 y ya empieza a buscar héroes bíblicos y como que faltan. Y se anima uno cuando es joven con la profecía de Joel, que vuestros jóvenes verán visiones. Señor, ¿cuándo me vas a revelar visiones? A estas alturas ya estoy aspirando más a soñar sueños. ¿Por qué les digo que vamos a ser animados? Porque cuando dice que mandó a Josué, uno de sus jóvenes, Josué tenía como 40 años y era uno de sus jóvenes. Así que yo estoy muy animado, hermanos, porque todavía, según la Biblia, según el Antiguo Testamento, soy joven. Y somos más jóvenes de lo que vamos a hacer dentro de 5 años, así que aprovechemos la fuerza que tenemos ahorita y conociendo que el todo del hombre es temer a Jehová y guardar sus mandamientos, porque dentro de 5 años vamos a estar peor que como estamos ahorita. Y es la instrucción del Señor. Ahorita, con las fuerzas que tienes, corre en pos de Dios. Pero entonces, Josué es uno de los jóvenes de Moisés. Nosotros, hermanos, no somos lo que queremos y no debemos relajarnos. Por eso estamos estudiando esta parte del viaje de Israel. Hoy seguimos siendo parte del pueblo de Dios y eso debe darnos gozo y consuelo. Aunque no has alcanzado, si tú sientes tristeza y desánimo a veces, dentro de los límites tolerables, porque no eres lo que quisieras ser, dale gracias a Dios porque estás en sus caminos y no has sido como Coré y su séquito, porque a punto de entrar y cuidándote todavía estamos dentro del pueblo de Dios, somos parte de las tribus que forman Israel. Así que gocémonos y démosle gracias a Dios, lejos de desanimarnos, porque mucho bien nos ha hecho. El Señor tiene el poder para trabajar con el polvo. Nuestro problema es que no nos damos cuenta que somos polvo, nos creemos moneditas de oro. Entonces cuando le fallamos al Señor, ay Señor, ha caído tu siervo incomparable, tu siervo herencia incorruptible, incontaminado e inmarcesible. Te fallé, Señor. Me has fallado desde que te rescaté de Egipto y te acabas de dar cuenta. Pero cuando reconocemos que somos polvo, el Señor toma nuestro barro y nos hace vasijas de honra para Él. Pero tenemos que aprender a agradecer que todavía estamos en sus manos. Y que un día, mis amados, si permanecemos firmes en el Señor, un día vamos a ser transformados. Tal vez no en el avivamiento, tal vez antes, tal vez dentro de una semana, tal vez dentro de un mes. Dios tiene encuentros para sus hijos que lo buscan. Me gusta en las 12 puertas de Jerusalén, la puerta de la esquina, que tú vas caminando, vas esforzándote, vas comiendo maná todos los días y de repente ¡fup!, entras a la presencia de Dios y no vuelves a ser igual. Y esa lucha que tuviste por años y que era imposible para tu carne, hermanos, así se deshacen las cadenas con encuentros con el Señor. Cómo amo esa historia de la mujer encorvada, todos los días siendo fiel en la sinagoga. Estaba muerta la sinagoga y ella seguía llegando, pero esta mujer estaba encorvada durante 18 años y como me gusta que dice Lucas, no podía estar derecha de ninguna manera. O sea, por más que ella quisiera ponerse erguida, pues qué vergüenza, todos me ven así y qué incomodidad. Démosle gracias a Dios que podemos estar derechos.
Y si no podemos estar derechos, porque el Señor así lo permite, también le damos gracias a Dios. Pero si estar en esas condiciones y todos los días fiel, todos los días que se convocaba, seguía llegando a la sinagoga, hasta que un día llega el Señor Jesús y me dice que cuando Jesús la vio, la llamó. Me toca el corazón, hermanos, porque el Señor Jesús se pasea aquí y Él nos está viendo. Pero un día, si seguimos fieles a Dios, Él va a verte de una forma especial y te va a llamar, te va a tocar y te va a decir: sé sano, hijo, de este azote, sé sano de este azote. Y ese día cambió la vida de aquella mujer. Después de 18 años sí podía estar ella erguida otra vez. Y no solo quedó ahí la bendición, sino que cuando se puso el líder de la sinagoga ahí a vociferar, todavía el Señor se para, nuestro Creador, a proteger a la mujer. Hipócrita, le dice. Si se te pierde tu burro, parafraseado, ¿no vas a buscarlo? Y esta hija de Abraham, las palabras que le dice el Señor, ¿no era digna de que la desatara de este azote de Satanás? Era algo pesado. No te metas con mi hija. Un encuentro con el Señor que nos va a transformar, pero si tenemos una buena actitud, hermanos, en medio de que no hemos alcanzado lo que quisiéramos ser, porque ese es un motivo para desanimarnos. No solo se desanima el débil, se desanima el gigante espiritual también. Y si hemos corrido en pos del Señor, el desánimo va a seguir siendo una tentación. Y tenemos que estar seguros en su amor, en su perdón, conscientes de que un toque de Él va a llegar, hermanos. Tarde o temprano va a llegar. He mencionado mucho el término tarde o temprano, pero es una realidad. Tal vez tu encuentro especial está a tan solo unos días y tú estás desanimado. Tenemos que tener la confianza, como le dijeron al ciego Bartimeo: ten confianza, te llama. Nosotros tengamos confianza, hermanos. El Señor nos llama. Pero Señor, es que no soy lo que quisiera. Ya sé. Si alguien sabe que no eres lo que quisiera, soy yo. Yo te llamo. Tengamos encuentros. Recibe la fuerza. Como veíamos ayer, la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, nos va a capacitar para que no quedemos tendidos en el desierto como la mayoría de la que Dios no se agradó. A veces se cae la máscara de algunas personas. Me estaba acordando de hace años, viajábamos a Zacatecas con mis papás. Se hizo un grupito de personas que querían conocer de la Biblia, de campesinos, gente muy necesitada. Y había uno en particular que abrazó el Evangelio, se emocionó con el Evangelio y hacía preguntas, interrumpía a mi papá mientras predicaba: pero entonces, ¿por qué esto? Pero entonces acá, que un hombre muy sencillo. Pero le dieron un reporte de algo que estaba haciendo mal él. Entonces mi papá lo llamó y le dijo: fulano, ¿es cierto lo que me dijeron que estás haciendo? Tuvo la entereza de decir la verdad, dijo: sí, fui yo, o sí lo he estado haciendo. Nunca se volvió a aparecer en la iglesia. Se le cayó la máscara. Entonces, como ahora el pastor ya sabe que no soy monedita de oro, entonces ya no me acerco a la iglesia. Si se caen las hojas de higuera, hermanos, acudamos al Cordero. Él nos va a vestir con su ropaje precioso, pero no nos desanimemos. Otro motivo por el que nos desanimamos: cuando las cosas no salen como queremos. Cuando nuestros proyectos se vienen abajo. Eso se llama berrinche. Y un papá sabio no permite berrinches en la casa, y nuestro Padre Celestial es sabio. Para los hermanos que están apuntando, este fue el segundo motivo por el que llega el desánimo: cuando las cosas no salen como queremos. Un hijo sabio aprende que cuando hace berrinche solo consigue algo: mucho calor, mucho fuego. Desde chiquititos, hermanos,
Si se disciplinan los hijos desde muy pequeños, ellos van a tener sus luchas, va a haber que estarlos atajando, pero muy difícilmente te van a hacer berrinche si estás siendo fiel. Y un hijo que sabe que hay fuego cuando hace berrinche, tiene reposo. Cuando aprende que no, es no, y acepta que es no. Mi papá escoge lo que es mejor para mí, mi papá me cuida, mi papá me ama. Y para los papás, cuando el hijo no hace berrinche, cuando pasa por la juguetería y no hace berrinche, en el súper, ¿verdad? Y la mercadotecnia es terrible. ¿Dónde ponen todos los dulces y todas las cositas llamativas? En la caja. Ya va el papá bien gastado, o va a gastar bastante por todo lo que lleva, y en la caja los dulcitos. Y el niño, mira papá, la cajita llena de colorcitos, de dulcitos. Vamos a ver si después, hijo. Y él deja en su lugar. ¡Wow! Eso le trae honra al papá. Le trae reposo, pero le trae honra al papá. Toda la gente esperando los decibeles del berrinche. Y ese niño, ¿de qué planeta viene? Que regresó el dulcito sin berrinche. Es mi hijo. Cuando a nosotros nos pasa algo que es para desanimarnos y tenemos una buena actitud, le damos gloria a nuestro Padre Celestial, y lejos de tolerar el veneno de la serpiente, es un motivo para exaltar el nombre de nuestro Señor. Es para lo que vivimos, hermanos. Me gusta como decía el hermano Tozer, no venimos a ser felices, venimos a ser santos. Y cuando vivimos en santidad, no como fariseos, sino por encuentros con el Señor, entonces somos felices verdaderamente. Otro motivo es por falta de gratitud. Muchos de nuestros males son por falta de gratitud. Y el desánimo es porque nuestra alma no tiene lo que quiere. Y yo me siento como que no sé cómo me siento. Yo quiero algo, pero no sé como que qué es lo que quiero ese algo. Tengo sed, pero no sé de qué es la sed. Agua no es, de eso estoy seguro. Pero siento algo y no lo tengo. Practiquemos mucho la gratitud, hermanos. Practiquemos mucho la gratitud continuamente, desde que abrimos los ojos. Seamos muy conscientes de tantas bendiciones que tenemos. Me gusta cuando la ovejita que escribió el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Y nada es nada. De tal forma que si aún la ovejita tiene un accidente y ¡fum!, se le corta una patita, bueno, pero Él es mi pastor y no me falta nada. No tengo patita, pero tengo a mi buen pastor. Me cambiaron de corral, pero Él sigue siendo mi buen pastor, no me falta nada. Y abundando en acciones de gracias. Hermanos, hay cosas en las que quisiéramos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad? ¿De qué trabajo voy a conseguir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué casa compro? ¿Qué? En algo sí podemos saber cuál es la voluntad de Dios: en dar gracias. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si estamos en su voluntad, vamos a recibir bendición de Dios. Los animo a que estudien mucho el Salmo 23 con otra perspectiva, no como el primer salmo que me aprendí, la primera porción que me aprendí, el Salmo 23. Profundicemos, hermanos, no en vano es el buque insignia de los salmos y tiene mucha riqueza. Así como la enfermedad del cáncer no prolifera en un ambiente alcalino, cuando llega el desánimo, pero el corazón es agradecido, con la misma se va. El de corazón alegre tiene un banquete continuo.
Y aunque no tenga para comer, Él tiene banquete. Él está contento continuamente. Un último motivo, la esperanza que se demora, dice Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Estamos llenos de esperanza, como por ejemplo el avivamiento que va a venir, como el que nunca ha habido antes, pero cómo se demora. Hace muchos años, todavía el periódico físico circulaba con normalidad, y a mi hermana y a mí nos gustaba ver la sección deportiva y la sección internacional. Entonces mi mamá conseguía el periódico y de un solo la sección de espectáculos para afuera, la sección de sociales para afuera, y empezaba el recortadero. Luego lo veía mi papá y seguía el recortadero, y ya nos caía mi hermana y a mí así todo lleno de agujeros. Pero me gustaba ver la sección internacional, y en aquella época de Milosevic y de Saddam Hussein y todos aquellos dinosaurios. Y en el año 2000, que todos estábamos esperando algo, y dicen los jovencitos, yo ni había nacido, bueno, los que estábamos en esa época esperábamos algo, y de repente que Ariel Sharon pisó la explanada de la mezquita y ya se armó la intifada. Yo tengo un primo que a lo largo de estos años ha estado en la iglesia y viviendo ahí en San Luis. Pasó conmigo, venía de su trabajo y pasó conmigo y le digo, mira, mano, lo que está pasando en Israel. Y perdónenme, pero doctrinalmente en lo escatológico, bueno, y en otras cosas estaba muy verde. Mira, mano, esto quiere decir que hoy destruyen a Israel o pasado mañana y al otro día viene el Señor. Animémonos, miren jóvenes, para que ustedes sepan, eso no va a pasar. Cuando se destruye Israel hay que esperar 3 años y medio. Pero mi doctrina era así como Apolos, con mucho fuego, pero necesitaba que Aquila y Priscila vinieran. Mira, te explicamos más bien cómo es la cosa. Pero lo que yo tenía era un fuego, porque ya iba a venir el Señor en el año 2000. Y ha sido una esperanza que se demora. Y en el pueblo de Israel estarían, qué emocionante, seguramente mañana cruzamos el Jordán. Está ahí nomasito, ahí se ve el reflejo del sol en el agua. Y vamos a probar las ubotas que nos contó el hermano Caleb hace 40 años. No, espérate, yo hablé con él hace un poquito. Qué emocionante conocer veteranos de guerra. Imagínense ir a platicar con don Caleb. Me contó de primera fuente y todavía lo cuenta como si estuviera ahí. No, hombre, mijito, eran unas ubonas. Échale ganas, hijo, estamos por probarlas otra vez. Durante 40 años he esperado paladear otra vez esas uvas, hijo. Vamos a animar. Entonces llegaba a su casa, me dijo el hermano Caleb que hay ubotas y yo voy a comer ubotas por fin. Y no más maná. ¿Qué hay para comer, mamá? Maná. Bueno, pues échame el maná, al cabo que mañana comemos ubotas. Y al otro día llega mamá, hay maná a la maná. Y maná con sabor a maná. ¿Qué va a querer? Sírveme maná, mamá. Pero yo creo que mañana sí son las ubotas. Y al otro día, no, y es que las ubotas es algo, pero todo lo que debe haber. Maná. Y maná, y maná, y maná, pero si se supone que ya estamos ahí, si ya Ariel Sharon anduvo pisando ahí en la Laxa, si ya está Israel que arde, y no llega, ay, entonces me desanimo, porque además yo sé que cuando crucemos el Jordán, todas las bendiciones que vamos a tener, y vamos a heredar la casa de todos esos ricos malos, de nosotros. Ya mero, ya mero, ya mero. Nos han estado hablando de 40 años de Canaán, pero yo no veo ningún cambio. Nosotros vivimos una situación similar y debemos cuidarnos y cuidarnos mucho.
¿Por qué, hermanos? Porque yo les aseguro que mañana no vamos a cruzar el Jordán, pero estamos muy cerca. Y eso debe hacernos cobrar ánimo y no desanimarnos para no quedar inyectados por el veneno de la serpiente. Todavía nos queda un poquito de unos minutitos. ¿Cómo evitar ser destruidos por el desánimo? Vamos rápidamente al Salmo 13. Es un salmo corto. Dice al músico principal, Salmo de David. Acuérdense que esos títulos sí se leen, son parte del salmo original. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Es un hombre que está buscando a Dios. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esa paloma se va a seguir burlando de mí y yo aguantando y aguantando y aguantando. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. No lo está viendo, está metido en la aflicción, pero él ya está diciendo, como dijimos ahorita, digamos en la mañana, hoy vas a mostrar tu misericordia, Señor. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, estoy casi en la lona, pero tú me has hecho bien. Todos los días de mi vida me has hecho bien y así va a seguir siendo para siempre. Suele pasar en los salmos, empiezan con dolor y terminan con alabanza y confianza en Dios. En su mayor agonía, en la mayor agonía que alguien ha experimentado, que fue el Señor en Getsemaní, encontró la respuesta clamando al Padre. Cuando viene el desánimo a tu vida, ¿peleas en tus fuerzas, hermano, hermana? Eso solo significa hundirte más. O te entregas en los brazos de tu Salvador, porque somos muy almáticos, hermanos. Ay, pobrecito de mí, ay, qué triste, cómo se tarda el Señor. ¿Se acuerdan que los días que vivimos son días salvajes o que estamos por vivir? El desánimo va a ser salvaje. El desánimo va a ser como los endemoniados gadarenos. Seguramente cuando Juan Bunyan llevaba 5 años en la cárcel, se desanimaba. Cuando Watchman Nee llevaba 18 años en la cárcel, se desanimaría y se iba a morir en la cárcel. En Dios encontramos el consuelo perfecto en nuestros desánimos. Miren, hermanos, hemos escuchado mucho hablar de Corrie ten Boom, una mujer preciosísima, pero más preciosa era su hermana Betsy ten Boom. Dicen que cuando estaban en el campo de concentración, Betsy le decía a Corrie, se desanimaba a Corrie. Por eso qué importante que nos animemos los unos a los otros. Es un mandamiento. Y cuando llegue esa fatiga escatológica, digamos, hermano, animémonos, mira, ahí está el Jordán. Después de haber avanzado tanto tiempo, esforcémonos un poquito más hacia el Jordán. Y estaban en el campo de concentración, ¿cuánto desánimo no habría en el campo de concentración? Comían mal, dormían como 4 horas, llenas de piojos. Toda la tristeza que se veía en ese lugar. Y Corrie desanimada y le dice Betsy, enferma Betsy, murió en el campo de concentración. Corrie, tenemos que salir de aquí para decirle al mundo que no hay un agujero tan profundo al que el amor de Dios no llegue. Wow, eso es conocer a Dios. Y cuando enfrentemos, si nos toca,
que parte de los tiempos salvajes que vamos a vivir sea como algo como el campo de concentración. Nuestra actitud sea: no ha sobrepasado al amor de mi Señor, a la ternura de mi Creador. La queja viene de un corazón orgulloso, mis hermanos, pero el clamor de un corazón necesitado. El desánimo no tiene cabida cuando el Consolador se deja tocar por nosotros, y el Consolador está aquí. Y si tú caminas con el Señor todos los días de tu vida, está contigo para consolarte, para animarte, para recordarte lo que nos ha enseñado nuestro Maestro. En este pasaje, algunos en el pueblo alcanzaron un perdón maravilloso, pero faltan muchos. Pero para muchos fue tarde. No pienses, yo me desanimo un poquito y después me vuelvo al Señor. Judas estuvo tolerando su pecado y de repente ya no hubo vuelta atrás. Aquí voy a sentir riquito, está así, todo almático, porque estoy desanimadito. Y el Señor llegaría eventualmente con Judas: Judas, ¿no quieres que platiquemos de algo? Aquí estoy, mira, no hay multitudes, tenemos tiempo, ¿no quieres que platiquemos de algo? ¿Te ayudo con algo, Judas? No, Señor, tengo 1000 luchitas, pero ahí vamos. Yo te puedo sanar, Judas. Pues voy a ver si para mañana platicamos, Señor. Hasta que ya fue demasiado tarde, dice, se comió el bocado y se le metió el diablo. Y aunque quisiera, ya no podía recuperarlo. No toleremos el desánimo, hermanos, sino que veamos al Señor, y eso es motivo de gozo. Y digamos: haz resplandecer tu rostro sobre mí. O sea, sonríeme, Señor. Y viéndolo, vamos a cobrar nuevo ánimo en medio de nuestras aflicciones. Y como dijo Job: aunque me mate. Y miren que él estaba en dificultades. Miren que él estaba en un pozo y él no veía al Señor y él no entendía. Y aunque nosotros no estemos viendo al Señor en nuestras dificultades, tengamos una actitud de decir: aunque me muera en esta aflicción, aunque me muera en este valle, en Él esperaré.